Bueno, buenas noches a todos y aprovechemos para de una vez empezar y para que nos rinda el tiempo en esta noche. Eh, pues bueno, esta es como esta es parte de la reorganización que hemos tenido sobre las charlas y hoy empezamos con Juan Pablo Sago, que nos va a dar una charla en Red Expresarte y también está siguiendo con este hashtag ThoughtBrain. Esto es una colaboración que Juan Pablo nos ayuda en Red Expresarte. Estamos trabajando conjuntamente. Entonces, pues ahí ven, numeral ThoughtBrain y Red Expresarte. Entonces los invito mejor dicho, le dejo la sala a Juan Pablo y que Juan Pablo maneje la sala y hable con todos. Les recomiendo tener los micrófonos en mute. De todas maneras, Juan Pablo, si necesitas, yo los puedo también poner en mute o quitarlos si lo necesitas, ¿vale? Vale, listo, Cami, muchas gracias. Vale, a ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aleja, Camilo, Santiago, Paola, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Lichi, Buenas Juliana, noches, mil gracias por el espacio. Leonardo, Hola a todos. Natalia, Dori, ¿cómo van? Qué bueno tenerlos acá. Bueno, empezamos pues con este tema, inteligencia emocional, tema que sin duda hemos visto en varias plataformas, en varias redes sociales, y quiero entregarles un producto diferente, un producto que tenga impacto para ustedes, y empecemos entonces con esto. Inteligencia emocional durante la crisis. Quiero empezar con una historia. Quiero empezar a contarles una historia. La historia de este hombre que se llamaba Víctor. Víctor era un profesor de universidad, era un neurólogo, era un doctor de éxito, austriaco. Estaba recién casado, estaba esperando su primer hijo con su esposa, hasta que por el año 1941 sus padres, su hermano, su esposa y él fueron recluidos en campos de concentración nazis. Él duró aproximadamente 4 años en estos campos de concentración, y cuando salió del campo de concentración se dio cuenta que tanto sus padres como su hermano y su esposa habían sido eliminados en esos campos de concentración. Un par de años después de que él salga de este campo de concentración, escribe un libro, y dentro de este libro hay una frase súper poderosa que me parece muy importante compartirla con ustedes en estos momentos de crisis. La frase es del libro El hombre en busca del sentido. La frase dice así: un hombre se le puede arrebatar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias nos la está diciendo un tipo que estuvo 4 años en un campo de concentración nazi y que perdió a toda su familia. Entonces, dejemos esta frase en remojo. Y continuemos entonces. Les quiero hacer 3 preguntas a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a contestar de una manera sincera. Aquí no hay respuestas buenas o malas. Simplemente son respuestas para cada uno de ustedes. La primera es, en el transcurso de esta crisis, ¿has pensado si eres una persona emocionalmente inteligente? La segunda pregunta es, ahora que lo piensas, ¿te considerarías emocionalmente inteligente? Y 3, ¿has trabajado conscientemente en tus habilidades emocionales? Esas son las 3 preguntas que les quiero hacer para pasar entonces a lo otro. Voy a pasar unas diapositivas y cada uno de manera privada va a contestar si se ha sentido así durante las últimas semanas. ¿Han sentido rabia? ¿Han sentido miedo?
confusión, frustración, tristeza, tal vez tranquilidad. Creo que durante esta crisis, estos días que hemos pasado en aislamiento social o en cuarentena, muchos nos hemos sentido de esa manera. Y está bien sentirnos de esa manera. Lo más importante es darnos cuenta de esto. ¿Ustedes sabían que tenemos más de 400 respuestas emocionales al día? En un solo día podemos pasar por un rango de respuestas emocionales altísimo, altísimo. Entonces, seguramente nos hemos sentido durante esta crisis en una montaña rusa de emociones. Cada uno hemos pasado por una montaña rusa de emociones donde nos vamos a sentir de esta manera, como la muchacha, como ella, donde al inicio nos podemos sentir, ¿qué está pasando? No voy a poder con esto, ¿qué es esta situación? Voy a fallar, no sé qué estoy haciendo. O nos podemos sentir unos días así. Está bien, voy a acatar las normas, voy a acatar las recomendaciones que me está dando el gobierno, voy a tomar un día a la vez. Otros días nos podemos sentir así. La cuarentena me ha servido, me ha ayudado para estar con mi familia, para pensar más en mí, para planearme nuevos proyectos, o simplemente estoy pasando mucho tiempo tranquilo y relajado. Nos podemos sentir así. Definitivamente no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con el país. Tal vez nos podamos sentir así como este pequeño niño, donde la situación nos llegó de una manera tan brutal y tan inesperada que lo único que hicimos fue agarrarnos de lo primero que encontramos y estamos como él, súper tensos, ojos abiertos, nuestro cuerpo se contrae, estamos totalmente descompensados. Bien, está normal sentir en una misma situación diferentes tipos de respuesta emocional. Es completamente natural, está muy bien sentir todo ese tipo de emociones en una situación. Y déjenme explicarles por qué. Nuestro cerebro está diseñado de manera que cuando nosotros percibimos y estamos pasando por ciertas situaciones, toda esa información llega primero a esta parte de acá, en azul, que se llama el sistema límbico o centro de emociones, que es donde se producen todas nuestras emociones. Entonces, una situación puede producir diferentes tipos de respuesta emocional, está muy bien, pero lo más importante es darnos cuenta que toda experiencia, siempre va a tener una base emocional. Entonces, seguramente en esta situación de crisis, estamos constantemente cambiando de respuestas emocionales ante los estímulos que estamos percibiendo. Los estímulos pueden ser noticias, pueden ser redes sociales, pueden ser comentarios. Y esa es una de las recomendaciones que tanto están ofreciendo las personas en relación a las noticias. Y es, no se pegue a las noticias, no esté viendo noticias todo el día. Ver noticias todo el día sobre esta situación no le va a ayudar en nada, no le va a dar más información, no va a saber más que el otro. Lo único que lo va a poner es en una situación totalmente estresante porque lo único que usted está haciendo es recibir estímulos, la mayoría de ellos negativos, que no le van a hacer nada bien a ese estado que usted está tratando de generar, un estado de tranquilidad. Pero hablar de la emoción siempre ha tenido una connotación negativa y es algo que quiero tocar con ustedes. Porque, por ejemplo, desde pequeños a los hombres se nos dicen, tenemos que ser fuertes, no podemos llorar, tenemos que mostrar fortaleza. A las mujeres se les dice que pueden llorar, pueden hacer pataletas, pueden hacer hasta berrinche.
Y no hay nada más alejado de la realidad, porque tanto hombres como mujeres, cuando estamos pasando por situaciones de alto estrés emocional, como lo es esta situación de crisis, esta situación de pandemia, reaccionamos de la mejor manera que sabemos reaccionar en este momento, pero que no necesariamente es la mejor manera. Y ahí es donde venimos nosotros. Y es fundamental hacer la aclaración entre una persona emocional y una persona que tiene inteligencia emocional. Porque una persona emocional es una persona que puede mostrar sus emociones de manera libre, sin pensar claramente y sin saber por qué las tiene. Quizás sin considerar la manera apropiada, cómo puede esa expresión de las emociones impactar en su vida e impactar en las vidas de las demás personas. Eso es una persona emocional, ¿verdad? Mi objetivo el día de hoy entonces es darles unas herramientas prácticas no meramente intelectuales para que puedan reconocer y controlar sus emociones, su comportamiento, estando consciente del impacto que tienen sus emociones en sus vidas y en las de las demás personas. Vamos entonces a ahondar en el conocimiento sobre la inteligencia emocional, este tema que me gusta de verdad demasiado. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una habilidad. Como toda habilidad puede ser desarrollada y fortalecida por cualquier persona. No tiene nada que ver con la inteligencia cognitiva, es una inteligencia aparte. ¿Sí? La inteligencia emocional es entonces la habilidad de poder identificar y manejar las emociones que nosotros sentimos y las emociones que tienen las otras personas. Es la habilidad de ser conscientes de los pensamientos, emociones y sentimientos propios y los pensamientos, emociones y sentimientos de las otras personas, coger toda esa información que nosotros percibimos para poder adecuar nuestro comportamiento de manera que nosotros podamos tener unas relaciones mucho más productivas, positivas, tanto dentro de nuestra casa en este momento como lo estamos haciendo, como en la parte laboral. Cuando hablamos de este tema, sale la pregunta, ¿qué es emoción y qué es sentimiento? La emoción, vamos a imaginarnos esto. Después de estas semanas de cuarentena y aislamiento social, levantan la cuarentena y podemos encontrarnos de nuevo con nuestras familias, con las personas con las que compartimos siempre, pero que durante los últimos meses no hemos estado. Imagínense en ese momento, estamos llegando a la casa de nuestros papás o nuestros abuelos después de 2 o 3 meses de no verlos, ni siquiera poderlos tocar. Llegamos donde ellos, nos abrazamos y en ese momento sentimos ganas de llorar. Pues precisamente la emoción es eso. La emoción es esa respuesta bioquímica que tiene el cuerpo, que ocurre en el cuerpo ante un estímulo. Y prácticamente la emoción es la sensación que tiene nuestro cuerpo ante una situación. Esa es la emoción, lo que siente nuestro cuerpo. Pero el sentimiento es la interpretación que nosotros le estamos dando a eso que nosotros estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y la interpretación depende muchísimo de nuestras creencias, de nuestras experiencias, de nuestras memorias, de toda la historia que nosotros tengamos hacia atrás en nuestras vidas. Esa manera de interpretar es única en nosotros. Esa manera de interpretar es la que nosotros le estamos dando un nombre a la emoción que estamos sintiendo en el cuerpo. Entonces, son cosas distintas, emoción y sentimiento. Hay que aprender a identificarlas. Y les quiero mostrar entonces este cuadro para que tengamos mucha más claridad. La emoción, por ejemplo, el miedo. Tenemos los sentimientos de preocupación, pánico, sospecha. Emociones como la tristeza, tenemos sentimientos de depresión, desánimo. Emociones como la confianza, sentimientos de calma, contento, relajados. Emociones de alegría, felicidad,
satisfacción y diversión. Tenemos la oportunidad en estos momentos donde estamos en una total introspección, donde estamos pasando tanto tiempo con nosotros mismos, de poder simplemente sentir la emoción, sentir eso que estamos sintiendo en el cuerpo, qué nos está causando y con qué lo estamos relacionando mentalmente. Las emociones tienen 4 características. Estas son las características. Las emociones son universales. No importa dónde estén, no importa con quién estén, si es gente de otro país, si es gente de otra ciudad, gente de otra cultura, todas las personas tenemos emociones. Y algo que he aprendido en mis años de trabajo, conociendo tanta gente de otras culturas y otros países, es que aunque todos tenemos las mismas emociones, todos podemos demostrar esas emociones de manera diferente. Por ejemplo, una mujer en Japón puede mostrar el descontento a su suegra organizando colocando un arreglo floral muy desorganizado y nada bonito en la mesa. Esa es la manera de una mujer japonesa de mostrar su descontento con su suegra. Ahora, en Colombia, la manera de una mujer de mostrar su descontento con su suegra es seguramente tirando el florero, tirando la mesa. Son cosas totalmente diferentes, las expresiones son diferentes, aunque la emoción es la misma. 2. Las emociones impactan el rendimiento. Impactan el rendimiento tanto laboral como en nuestra vida diaria. Porque como siempre estamos fluctuando entre emociones diferentes, pues cuando estamos con emociones que no son agradables, obviamente nuestra energía para realizar tareas, para pensar, para ser creativos, va a ser muy poca. No vamos a tener determinación, no vamos a tener ganas. Por el contrario, cuando nuestras emociones son agradables, son positivas, pues obviamente tenemos una energía creativa grandísima, vamos a trabajar como con muchas ganas, vamos a ser receptivos, vamos a ser positivos. Las emociones nos comunican algo. Toda emoción siempre tiene un mensaje detrás. Es decir, quiero que se pregunten cada vez que sientan una emoción, ¿qué me está diciendo esta emoción? Cuando ustedes saben el mensaje de esa emoción, pueden empezar a responder de una manera más efectiva. De manera intrínseca, todas las emociones, incluyendo la rabia, son buenas porque la rabia tiene un mensaje. Por ejemplo, el mensaje es que hay algo malo. Me gustaría darles un ejemplo un poco más específico con las emociones que nosotros podamos sentir. La rabia nos dice, por ejemplo, que hay algo malo. La rabia nos dice que hay algo malo. En esos momentos, la ansiedad nos dice que tenemos incertidumbre. El entusiasmo nos dice que estamos emocionados. La depresión nos dice que no tenemos esperanza. El optimismo nos dice que estamos esperando que pasen cosas positivas en el futuro. Todas las emociones tienen un mensaje. Nuestra tarea es averiguar cuál es el mensaje de esas emociones. 4. Todas las emociones funcionan igual. Es decir, todas las emociones tienen el mismo sistema. Se sienten primero en el cuerpo, ¿sí? La reacción física, que es la emoción. Después vamos a la interpretación o la charla con uno mismo. Esa es la diferencia entre algunas personas y otras. Algunas personas se dan cuenta la manera en que se hablan a sí mismas dentro de su cabeza y hay otras que no se dan cuenta jamás. Y 3, el comportamiento o la conducta que deriva de esa interpretación que nosotros le estamos dando a la emoción. Esas son las 4 características de las emociones. Quiero pasar entonces a las formas o técnicas que les puedo ofrecer esta noche para que ustedes puedan empezar a desarrollar y a fortalecer la inteligencia emocional en sus vidas.
Primero, aprende a escuchar tu charla interna. Súper importante, porque esto viene de lo que acabo de decir. Cuando nosotros aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de la manera que nosotros nos hablamos. Nos hablamos rápido, nos hablamos despacio, nos hablamos en oraciones largas o nos hablamos en oraciones cortas. Y generalmente cuando nos hablamos en oraciones cortas o nos contestamos sí o no, nos estamos creyendo esa respuesta inmediatamente. El objetivo de aprendernos a escuchar a nosotros mismos es que todo lo que estamos pensando no nos lo podemos creer inmediatamente. Tenemos que cuestionarnos lo que estamos pensando. ¿Lo que estamos pensando es verdad o no es verdad? Por ejemplo, es que en esta casa nadie me quiere ayudar, yo estoy haciendo todo solo o sola. Este tipo de pensamientos nos lo decimos a nosotros, pero no estamos cuestionando si es verdad o no. Nunca hablamos con otra persona para confirmar si eso es verdad o no. O ni siquiera nos estamos preguntando cómo se están sintiendo las otras personas respecto a esa misma situación. Entonces, aprender a escucharnos a nosotros mismos en esas situaciones es súper importante porque vamos a tener entonces mucho más claridad para saber cómo debemos actuar de ahí en adelante. 2. Usa tus pensamientos como autoafirmaciones instructivas. Esta parte me gusta mucho, es una parte un poco más activa. Ahí es donde yo les puedo recomendar a ustedes que para desarrollar esta habilidad de hablarse de una manera mucho más positiva, hay que volverlo un hábito. Y en este momento, para volver estos pensamientos como unas afirmaciones, les recomiendo que utilicen estos papelitos, estos sticky notes. Ustedes pueden escribir sus afirmaciones positivas y la idea es que dejen estos papelitos en partes específicas, en partes muy claves donde ustedes estén generalmente todos los días. Puede ser en el espejo del baño, en la puerta de la nevera, en la puerta hacia la calle, obviamente por la parte interna de la casa, frente al computador, en el televisor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es generar el hábito de estar pensando de una manera positiva. Si nosotros no nos tomamos el tiempito de hacer estas pequeñas afirmaciones en estos papelitos, no vayan a creer que, ay, sí, es que me voy a acordar de hacer alguna afirmación, una autoafirmación positiva. No, no va a ser así, porque el hábito que en este momento tienen es totalmente contrario. Y esta es la manera de crear el hábito bueno. El hábito bueno es de pensar de una manera positiva. Entonces, al leer esto todos los días, su cerebro por repetición va a empezar a pensar de una manera mucho más positiva. Ustedes van a empezar a tener una conversación interna positiva que les va a servir mucho más cuando comiencen a analizar esas emociones. 3 y 4, voy junto con esas. Sé consciente de tus intenciones y observa tus acciones. Las intenciones es súper importante porque de la intención deriva nuestra acción, ¿sí? La acción deriva de nuestra intención. Si las acciones no igualan a las intenciones, estamos siendo incongruentes y generalmente esa incongruencia nos va a causar confusiones o bloqueos mentales porque estamos pensando una cosa y haciendo otra. Por ejemplo, les cuento, mi hermano menor es músico, él es músico y productor. Yo me acuerdo que cuando él estaba pequeño, yo lo veía frente al televisor y le preguntaba, pues, que cuál era su intención en la música, de verlo practicar tanto, de verlo tocar el piano y tocar la guitarra. Y él me decía que quería ser un gran músico, pero cuando yo lo veía sentado al televisor, no entendía qué pasaba. Entonces yo le preguntaba, pero no entiendo cómo tú quieres ser un gran músico si estás viendo televisión. En ese momento él me miró, pensó y me dijo, tienes razón, en ese momento quiero ver televisión. Cuando uno piensa una cosa y hace otra, hay una incongruencia. No vamos a estar al 100% ejecutando de una manera clara y efectiva.
Es importante que lo que nosotros pensemos esté muy congruente con lo que nosotros vayamos a hacer. Eso nos va a dar muchísima claridad mental para poder tomar muchas decisiones. Aprende a relajarte en el momento. Esto es algo que creo que todos deberíamos aprender a hacer, a relajarnos en el calor del momento. Cuando estamos pasando por situaciones de mucho estrés o estamos discutiendo con alguien o puede llegar el momento en que todo se suba de tono, es importante que nos aprendamos a relajar en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos tensos, cuando estamos con estrés, no pensamos claramente. Nos sentimos con rabia o nos sentimos estresados, nos sentimos cerrados. Lo que queremos hacer es liberar esa tensión de nuestro cuerpo para poder de una manera más clara afrontar la situación que nosotros estamos teniendo en ese momento. Ejercicios para aprender a relajarnos en el momento. Les doy uno aquí fácilmente. Empezar a apretar partes de nuestro cuerpo, pueden ser las manos, los pies, ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Empezar a apretar 5 segundos y después soltar. Y después apretamos los brazos completos 5 segundos y después soltamos. Y así vamos haciendo con todas las partes de nuestro cuerpo. Apretamos 5 segundos y después soltamos. Apretamos 5 segundos y después soltamos. Esto también obviamente es un ejercicio de repetición. Cuando nosotros estamos repitiendo esto todos los días, créanme que en el momento en que ustedes se sientan, porque ustedes lo van a comenzar a sentir en su cuerpo, van a comenzar a leer mucho mejor su cuerpo, van a sentirse súper tensos, van a sentirse como cuando uno se siente así pegado, como con un mico, simplemente van a comenzar a hacer los ejercicios de relajación. Cuando hacen esos ejercicios de relajación y comienzan a respirar de una manera mucho más profunda, su cuerpo le está mandando una señal al cerebro de que el peligro ya pasó, de que todo está tranquilo, de que ya podemos relajarnos de nuevo. Aunque estemos en esa misma situación, si nosotros podemos lograr que nuestro cuerpo se relaje, nuestro cuerpo le va a mandar la señal a nuestro cerebro de que también se relaje. ¿Listo? Conviértete en un solucionador de problemas. Convertirnos en un solucionador de problemas es básicamente cambiar la perspectiva hacia uno mismo en lugar de culpar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos la perspectiva a yo solucionar el problema, yo estoy teniendo la entera responsabilidad sobre esa situación. Nadie más. Entonces, lo que yo haga o deje de hacer es mi entera responsabilidad. Si nosotros nos damos cuenta que somos inefectivos o que no estamos haciendo las cosas bien en una situación específica, pues nosotros mismos vamos a tomar las cartas en el asunto y a corregir esa situación. Si por el contrario nosotros estamos culpando a las demás personas, a las personas que están viviendo con nosotros, a las personas que trabajan con nosotros, pues simplemente estamos relegando ese poder, no tenemos control sobre nada y simplemente estamos haciendo que todo lo que pase nos frustre muchísimo más. Entonces, el problema no es que no tengamos tiempo, el problema es que no sabemos manejar el tiempo. El problema no es que no nos comuniquemos con nuestra familia. El problema es que no sabemos comunicarnos de la manera adecuada con nuestra familia. Esta última, practica el poder de la crítica positiva. Esto es una habilidad que me parece una de las más importantes, inclusive en la parte empresarial. Esa habilidad de comunicación es mucho más importante, creería yo, mucho más importante que la habilidad de negociar. Porque cuando nosotros hablamos de la crítica, inmediatamente eso trae una connotación negativa. A nadie le gusta ser criticado, porque la crítica es como un juicio evaluativo y a nadie le gusta ser evaluado. Y generalmente, cuando las personas están criticando, lo hacen en momentos de negatividad, donde uno simplemente quiere herir a la otra persona o hacerle saber a la otra persona que uno tiene la razón. Esto no es para nada productivo, ni en el trabajo, ni en la familia. Cada que vayamos a hacer una crítica,
La manera más estratégica de hacerlo es pensar, ¿cómo puedo comunicarle esta información a esta persona para que ella sea más receptiva? ¿Cómo puedo comunicarle a mi pareja que colabore más con las tareas de la casa? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que se enfoquen más en el estudio en lugar del celular? ¿O cómo puedo comunicarle a mi jefe que la manera en que delega las tareas está teniendo un efecto negativo en la moral del resto del equipo y hacer esos mensajes receptivos? La estrategia es pensar, antes de dar la crítica, pensemos cómo puedo hacer que esta persona reciba este mensaje de una manera positiva. Voy a dejarlos con esta frase de este filósofo griego, este filósofo estoico que dice, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Si nosotros no somos capaces de poder controlar esta emocionalidad y este sentimentalismo que nos da después, nosotros vamos a ser presas de que cualquier estímulo que llegue de afuera nos va a volver un 3. Y, como al principio dije, la frase de Viktor Frankl, nosotros tenemos la decisión, es una decisión de poder comportarnos, de poder ser la persona que nosotros queremos ser en cualquier tipo de circunstancias. Esto se define básicamente como yo elijo cómo estar en esta situación. Si nosotros estamos de una manera negativa en esta situación, debemos preguntarnos por qué nos estamos sintiendo así, de esa manera negativa. ¿Estamos pensando mal nosotros? ¿Estamos bombardeándonos muchísimo con noticias negativas y con noticias que no tienen relevancia? ¿Y qué estamos haciendo para mejorar esa comunicación interna y esa comunicación con los demás? Porque recuerden, la inteligencia emocional es saber lo que nosotros estamos sintiendo y lo que los demás están sintiendo. Si nosotros podemos manejar, empezamos a manejar con estas técnicas, con estas estrategias, las situaciones que se nos presentan día a día durante esta crisis, cuando salgamos de la crisis, nos va a ser muchísimo más fácil poder relacionarnos con las personas y poder solucionar los conflictos que hayan en nuestros trabajos o con nuestras familias. Que este sea el momento, este momento de crisis, que este sea el momento en que nosotros podamos desarrollar al máximo estabilidad y podamos fortalecerla de ahora en adelante para todos los aspectos de nuestras vidas. Quiero entonces, voy a leerlos. Si tienen preguntas, por favor. Bueno. Dale, Juan Pablo, ya casi nos quedan unos 2 minutos de charla antes de que se acabe. Entonces, Perfecto. pues muchas gracias por la charla. Empiezo diciendo que muchas gracias. Vale, vale, Lichi. No sé, ¿a quién le gustaría, cuáles de las estrategias estarían más inclinados por empezar a aplicar en esta parte de la inteligencia emocional? Me parece súper, súper poderosa. Es muy importante, es muy, muy importante. Porque siempre te estás hablando a ti misma, siempre te estás hablando a ti misma. Entonces, la manera de cambiar esa conversación va a tener un impacto muy, muy grande en la manera en que vas a relacionarte después con los demás. Súper bien. Juan, yo también quisiera comentar algo y precisamente pues Lichi lo estaba diciendo y uno de los primeros pasos que es aprender a escuchar nuestro diálogo interno. Es tal vez de las más efectivas y también de las más complejas porque de allí yo creo que no es casualidad que sea uno de los primeros pasos o tal vez ese sea el primer paso
porque es bien importante empezar a ser conscientes de nuestros pensamientos, Sí. porque a partir de ese pensamiento se genera la emoción, se genera la acción y se genera la verbalización, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, sería súper efectivo es aprender a ser conscientes de eso, y yo creo que es una técnica bastante importante para comenzar a dar el primer paso. Muy bien, muchas gracias, Juli. Y lo de los papelitos, genial. Sí, Esta voy a empezar a hacer. eso nos va a ayudar muchísimo con la charla interna. Si van a aprender con la charla interna, les aconsejo, les sugiero que entonces se apoyen con los pensamientos escritos en esos sticky notes y los puedan pegar por varias partes para que generen ese hábito de pensamiento positivo. Bueno, pues yo creo que dentro de poco estamos que terminamos la reunión. Les quiero agradecer. Esta charla fue un poco más corta para que se haga